Hola, en el día de hoy vamos a tocar el tema de trauma de abdomen. Mi nombre es José Mercado, soy cirujano general. Lo primero que vamos a hablar es como la definición general en trauma. Sabemos que el trauma es toda lesión orgánica producida por la suma de la acción de un agente externo, sea un agente proyectil de arma de fuego, puede ser un arma blanca, que junto con las reacciones ya locales y generales provocan una agresión en el organismo. En cuanto a la historia, tenemos que se pueden describir en el papiro de Edwin Smith lesiones ya antes de Cristo, en el año 1600, y ya se empezaron a hablar de lesiones o pacientes que tenían traumas. Con algunas técnicas fueron manejados como cauterización, algo de suturas de estas lesiones, em, y algunas fracturas con reducción, pero no se mencionaba muy bien aún el tema del trauma abdominal. Hipócrates, Celsus y Galeno en los años 460 a.C. hablaron de lesiones abdominales, de evisceración del omento. Celsus, 25 años antes de Cristo, también siguió hablando de evisceración, de cómo en un paciente que tenía una evisceración regresaba los intestinos a la cavidad abdominal y hacía un cierre por capas de esta cavidad abdominal. Hacia el año 930 a 1013 se empezaron a hablar de algunas heridas abdominales. En estos casos que tenían evisceración, se alargaban para poder introducirlas dentro de la cavidad abdominal. Hacia el año 1300 a 1369 en Francia empezaron a hablar de reparación de colon en un colon que estaba perforado y eviscerado, y hacia 1804 a 1857 ya empezaron a hablar un poco más de explorar la herida, introducir el dedo, introducir esponjas en las heridas quirúrgicas, y cuando no encontraban salida de materia fecal o salida de gas, no hacían una laparotomía. En 1830 se realizó una enterorrafia, es decir, una sutura de intestino con un paciente que sobrevivió, y William Bull en 1849 a 1909, manejando trauma, hablaba de cómo hacer la laparotomía formal en pacientes que tenían por heridas por arma de fuego. Se encontraron ya algunas lesiones de intestino que fueron reparadas en pacientes con casos exitosos a medida que pasaban los años y mejoraba todos los métodos diagnósticos, iba mejorando pues esa resolución de los traumas. Ahora, tenemos que el trauma de abdomen en general produce un 5.1 millón de muertes en los pacientes a nivel mundial. En Estados Unidos produce más o menos 150.000 muertes y en Colombia 30.000 muertes el trauma en general. La OMS ha encontrado que las muertes por traumas es más o menos un 6% en los países desarrollados, mientras que es un 12% en los países en vías de desarrollo. La edad más frecuente de 15 a 40 años, pacientes jóvenes, más o menos el 50% de los pacientes tienen estas edades. Y tener en cuenta que en el gráfico lo que mostramos es que la más frecuente de las heridas a nivel abdominal es el trauma cerrado de abdomen, siendo un 80%. El segundo en frecuencia son las heridas por arma cortopunzante y de último el trauma por proyectil de arma de fuego, que sería el 5%. Luego de estas lesiones, ¿cuáles son las que realmente producen lesiones intraabdominales? Entonces tenemos el mayor porcentaje son las heridas por proyectil de arma de fuego, y luego tendríamos los pacientes que tienen heridas por arma cortopunzante, 17%, y los que menos producen lesión intraabdominal, a pesar de ser el más frecuente, es el trauma cerrado. Tener en cuenta que el trauma cerrado tiene varios mecanismos. Uno es el mecanismo del accidente automovilístico, en el cual se produce por aceleración y desaceleración en un 75%. Luego tendríamos los pacientes que tienen golpes directos, golpes a nivel abdominal, y por último tendrían las caídas y el aplastamiento. En caso del trauma abierto, los mecanismos son heridas por arma cortopunzante y proyectil de arma de fuego.
A nivel abdominal, pues tenemos como una protección, no solamente de la piel y el tejido celular subcutáneo, sino que tenemos una barrera muscular, especialmente a nivel anterior, el músculo recto anterior, luego hacia la parte anterolateral, los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. La parte vascular a nivel superficial de pared abdominal tendríamos que está dada principalmente por la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior, la epigástrica superior siendo rama de la arteria torácica interna y la epigástrica o los vasos epigástricos inferiores que son ramas de la arteria ilíaca externa. A nivel nervioso, pues todas las ramas vienen de la región lumbar hacia de las ramas, primero de las ramas intercostales que nos va a dar inervación hacia la región toracoabdominal y abdominal superior y luego directamente formando asas de T9, de T12 aproximadamente para el resto del abdomen hacia abajo. El abdomen, pues, no solamente hay que ver la parte anterior, que es lo que más conocemos como los órganos anteriores, como el hígado, el estómago, los intestinos, sino que hay que entender que en la parte posterior del abdomen también hay órganos vitales como la aorta, como el riñón, como el duodeno, como el páncreas, como una parte del recto que también puede ser lesionados. El retroperitoneo se divide en una zona 1, que es la zona central, y zona 2, que son los flancos, y zona 3, que es la región pélvica. Ya en la forma externa, anatómicamente nosotros a la inspección podemos determinar si el paciente en qué tipo de región está localizada la herida. Ya sabemos que desde la línea clavicular hasta el espacio o la línea mamilar, que más o menos está entre el cuarto y el quinto espacio intercostal, es la región torácica. Desde esa línea mamilar, es decir, cuarto, quinto espacio intercostal hasta el reborde costal sería la región toracoabdominal y por debajo del reborde costal la región abdominal, que desplazamos esas mismas líneas hacia la región lateral y luego, si nos desplazamos hacia la parte posterior, nuestro límite anatómico sería la punta inferior de las escápulas, la cual nos va a delimitar hacia arriba el tórax posterior y hacia abajo hasta el reborde costal posterior, lo que es la región toracoabdominal posterior, y luego la zona abdominal posterior que se conoce también como región lumbar. Acá vemos otro diagrama señalado con colores de los límites anatómicos que se explicaron. Y entrando un poco ya más en la clasificación del trauma, tenemos que el trauma se clasifica primero si hay pérdida de la continuidad de la piel. Si hay pérdida de la continuidad de la piel, hablamos de un trauma abierto. Si no hay pérdida de la continuidad de la piel, es un trauma cerrado. El abierto se subclasifica en penetrante cuando pasa pues, la barrera anatómica. En el caso del tórax sería la pleura parietal. En el caso del abdomen aún está un poco debatido. Algunos hablan del peritoneo parietal, otros hablan de la aponeurosis de los músculos. Cuando sobrepasa esta barrera anatómica hablamos de penetrante, cuando no lo sobrepasa es no penetrante. Y a la clasificación por trauma cerrado, cuando no hay pérdida de la continuidad de la piel, pues lo clasificaríamos según el mecanismo de acción. Otra clasificación estaría según la ubicación anatómica de la lesión, que hablamos ahora según las líneas abdominal, toracoabdominal, torácica y si nos vamos a la parte lateral, flancos o región posterior. Ahora es importante señalar que los órganos que más se lesionan en el trauma cerrado es el vaso y el resto ven el porcentaje en el cual vemos que el hígado es el segundo, luego el intestino delgado en trauma cerrado. En herida por arma cortopunzante, la lesión principal es a nivel de hígado o el órgano que más se lesiona es el hígado y a nivel de heridas por proyectil de arma de fuego, el intestino delgado es el más lesionado. Ya clínicamente, tener en cuenta, bueno, si tenemos un paciente con una lesión o un trauma en región abdominal, toracoabdominal, pues hacerle nuestro ABCD que conocemos muy bien y hacer una muy buena historia clínica en la cual pues determinamos factores que son importantes. Por ejemplo, la edad. Es importante saber si el paciente es anciano, si es alcohólico, porque generalmente estos pacientes tienen una pared laxa a nivel abdominal y esto permite que algún golpe que no sea tan grave pueda generar lesiones dentro de algún órgano.
Segundo, la causa, determinar si es una herida por arma cortopunzante, si es un proyectil de arma de fuego, si es un trauma cerrado. En la inspección, identificar pues si hay algo que nos pueda dar datos de qué tan grave puede estar el paciente. En esta imagen vemos cómo es el signo del cinturón de seguridad, el cual está asociado cuando está presente a una alta progresión de lesiones a nivel de víscera hueca. También tener en cuenta, asociar pues las características de la escena, especialmente en los pacientes que tienen lesiones por accidentes vehiculares, mirar cómo el vehículo, si se volcó, si no se volcó, si salieron las bolsas de aire o no, si los pacientes usaban cinturón de seguridad, si hubo deformidad del volante, qué tantos daños tuvo el vehículo. Eso nos puede ayudar a saber qué tan grave puede tener el paciente la lesión. En la evaluación clínica es importante exponer totalmente el cuerpo del paciente para evidenciar qué tipo, si hay alguna lesión que se nos pueda pasar por alto, específicamente los pacientes que tienen heridas por proyectil de arma de fuego, ubicar la entrada y la salida, saber si el paciente también, por ejemplo, en el trauma cerrado, cuando tienen traumatismos cráneoencefálicos, muchas veces nos ubicamos más en el trauma craneoencefálico y hay que tener en cuenta que los pacientes con este tipo de trauma pueden tener más o menos un 10% de lesiones intraabdominales. De hecho, hay estudios prospectivos observacionales que muestran que el 7% de los pacientes que tienen trauma abdominal tienen lesiones intraabdominales, incluso sin presencia de dolor abdominal. Por lo tanto, es importante también la observación del paciente. Se encontró una revisión de 2 estudios con 10.757 pacientes, con lo cual se agruparon pues los signos más importantes o los signos que se relacionan cuando ellos están presentes con una lesión intraabdominal, teniendo en cuenta el signo de cinturón de seguridad, el rebote positivo, hipotensión, distensión abdominal, defensa abdominal, fractura de fémur o un tacto rectal con sangre. La presencia de estos se asocia en un alto porcentaje a lesión intraabdominal. Luego tenemos los métodos diagnósticos. Una vez ya evaluamos el paciente, pues inicialmente hacer el protocolo pues, del ABCD que conocemos, pero también tener en cuenta una medición importante de hemoglobina y hematocrito al ingreso que me puede servir no solamente para saber cómo está en el momento de la toma la hemoglobina, el hematocrito, si necesito transfusión o no, sino en el paciente que está en observación, evaluar si hay un descenso o no de este. Los leucocitos no son específicos, tienen muy poco valor en trauma, realmente se ha encontrado que puede solamente con la reacción de estrés generar algún aumento. Tener en cuenta que si tengo sospechas de lesiones pancreáticas, pues hacer pruebas de enzimas pancreáticas, pruebas de función hepática si pienso que tiene una lesión hepática. Parcial de orina es importante para ver si hay una lesión a nivel del tracto urinario. Y siempre realizar prueba de embarazo en mujeres en edad fértil. En cuanto a los métodos diagnósticos, pues tenemos la radiografía, el ecofaz, el lavado peritoneal diagnóstico, el TAC y la laparoscopia. De pronto algunos de estos no aparecen en los flujogramas, pero nos sirven como alternativas de pronto en los sitios que no tengamos todas las ayudas diagnósticas. Por ejemplo, en un paciente que sospechemos una perforación de víscera hueca, podemos realizar una radiografía de abdomen de pie, en la cual lo que vamos a ubicar es el neumoperitoneo, como ven en las flechas que señalan la presencia de aire dentro de la cavidad abdominal, pues me va a indicar que hay una víscera hueca perforada. La radiografía de abdomen, que principalmente se indica en pacientes que tienen heridas por proyectil de arma de fuego, que tienen orificio de entrada y no tienen orificio de salida. Tener en cuenta que la proyección AP lo que me va a indicar es la lateralidad del proyectil, mientras que la proyección lateral me va a ubicar la profundidad y por eso la combinación de las dos es lo que hace de pronto el éxito de esta lesión de este método para fijar un trayecto posible de ese proyectil. Por ejemplo, si yo me fijo en esta radiografía, aquí veo que en la proyección AP se encuentra en la región central
mientras que en la lateral voy a ver la profundidad y se encuentra por detrás del coxis en el tejido celular subcutáneo. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una herida por proyectil de arma de fuego a nivel del glúteo y yo realizo mi radiografía de abdomen como esta, yo pues puedo determinar que este paciente no tiene ninguna lesión de ningún órgano intraabdominal porque su trayecto fue totalmente subcutáneo. El ECOFAST es una alternativa muy usada y que cada día toma más auge. Más cirujanos se están entrenando en ECOFAST y es una forma de visualizar 4 puntos a nivel epigastrio, como es el 1, el 2, el espacio hepatorrenal, el 3, la región pélvica y el 4, el espacio espleno-renal en búsqueda de líquido que en el contexto de un trauma, pues estamos hablando que sangre tiene una especificidad de un 94 a un 99%, una sensibilidad de un 88 a 91%, una precisión de un 86 a un 97%, y esto es debido a que es un método que es operador dependiente y es un método que, bueno, va a necesitar una cierta cantidad de líquido o sangre dentro de la cavidad abdominal para poder visualizarse. Lo que se observa pues es el líquido negro que podemos ver en la primera hacia la izquierda, el espacio hepatorrenal, en la segunda vemos el líquido pélvico y luego en el espacio espleno-renal y es la presencia de sangre. El lavado peritoneal terapéutico es un método diagnóstico que de pronto cada día va más en desuso porque es un método en el cual debemos hacer una incisión en la pared abdominal, pasar una sonda rígida y pues lo primero que hacemos al pasar la sonda es aspirar y si aspiramos 10 cc de sangre, decimos que es un lavado peritoneal diagnóstico positivo. O si no me salen 10 cc, hago una irrigación de la cavidad abdominal con 500 a 1 litro de solución salina, esperamos más o menos 15 a 30 minutos y lo volvemos a aspirar y ordenamos un estudio de este líquido y como muestra la tabla, si yo tengo un recuento de glóbulos rojos mayor de 100.000 por metro cúbico, si tengo recuento de glóbulos blancos mayor de 500, amilasa superior a 175, presencia de bilis, bacterias o restos alimenticios, o la salida de este líquido por alguna de las ondas, pues sería un lavado peritoneal positivo. Realmente este método cada día va más en desuso, tiene una sensibilidad que no es tan buena, que es un 68% y una especificidad del 83%, y pues se ha planteado que cada vez más en desuso, primero porque hay que darle anestesia al paciente, segundo porque tenemos que hacer una incisión a nivel umbilical que puede sangrar solamente nuestra incisión y puede dar un falso positivo, y tercero porque la sonda rígida puede lesionar órganos intraabdominales. La tomografía abdomen, TAC de abdomen, tiene una amplia sensibilidad, un 94%, con una especificidad del 95%, lo cual hace que sea un método no invasivo ideal para evaluar lesiones intraabdominales. Podemos ver, por ejemplo, en la figura izquierda que hay un paciente que tiene abundante líquido en la cavidad abdominal, que en el contexto de un trauma sería sangre. Si nos vamos arriba, pues un paciente que puede tener un hematoma subcapsular o una lesión hepática. Si nos vamos a las dos de abajo, es un paciente que tiene una lesión esplénica con hematoma, con sangrado. La laparoscopia diagnóstica es un muy buen método diagnóstico, especialmente en ese paciente que ya yo tengo alguna duda. Puedo introducir una cámara en la cavidad abdominal y visualizar si hay alguna lesión que pueda hasta hacerle un manejo laparoscópico. Este método cada día está tomando más auge dentro de los cirujanos de trauma para el manejo de los pacientes con lesiones intraabdominales. Ahora tenemos indicaciones directas de la laparotomía. Algunas son muy claras, por ejemplo, el paciente que tiene lesión en cavidad en la pared, en abdomen, perdón, y tiene datos de pérdida sanguínea, hipotensión, inestabilidad hemodinámica, pues este paciente debe ir a una laparotomía. La presencia de neumoperitoneo, la evidencia de rupturas diafragmáticas, el sangrado gastrointestinal por alguna sonda o por un vómito, signos claros de irritación peritoneal, el empalamiento y la evisceración o salida de epiplón son datos que nos indican que el paciente debe ir a una laparotomía, teniendo en cuenta que algunos estudios hablan que la salida del epiplón en algunos sitios no necesariamente indican laparotomía, sino observación del paciente. Pero bueno, estas son pues las indicaciones de la laparotomía. Entonces, teniendo esto en cuenta, me voy primero al flujograma del paciente con trauma cerrado.
Entonces, este paciente, lo primero que debo hacerme la pregunta es determinar si el paciente está estable desde el punto de vista hemodinámico. Si nos vamos hacia la parte inferior, este paciente no está estable desde el punto de vista hemodinámico. Si tengo la posibilidad de hacer un ecofaz directamente ahí en la urgencia, pues hago un ecofaz. Si está positivo, iría a la parotomía. Si está dudoso, pues teóricamente sería un lavado peritoneal diagnóstico o mínimo una laparoscopia. Y si no tengo ninguna de las dos, iría el paciente que no está estable hemodinámicamente, iría a la parotomía. Ahora nos vamos arriba. Si el paciente sí está estable, me voy a preguntar, ¿tiene peritonitis? Y cuando hablamos de peritonitis, estamos hablando de signos de irritación peritoneal, rebote positivo, abdomen en tabla. Si este paciente tiene signos de irritación peritoneal, peritonitis, sí va a la parotomía. Si no los tiene, va a un ecofaz. Y si el ecofaz es negativo, perdón, si el ecofaz es positivo, va para cirugía. Si el ecofaz es negativo, le voy a repetir el ecofaz a los 30 minutos, excepto en los pacientes que tienen alteración del estado mental, lesión que me produzca duda, hematuria macroscópica, fractura de pelvis, dolor abdominal a la palpación o un hematocrito menor de 35 sin ninguna explicación. Estos pacientes, a pesar del ecofaz negativo, no van a ir a un ecofaz a los 30 minutos, sino que van a una tomografía. Y dependiendo del resultado, pues evaluaremos si iría a una laparotomía o no. En el paciente que tiene un trauma abierto a nivel de abdomen, lo primero que debo determinar, y nos vamos a la parte de arriba, si el paciente está inestable hemodinámicamente, si tiene signos de irritación peritoneal claros, va a ir a cirugía, laparotomía, pero nos vamos abajo. Si el paciente está estable, yo debo subclasificarlo y determinar, bueno, arriba, en esa subclasificación estarían las heridas por proyectil de arma de fuego y abajo estarían, cuando hablamos de SW, estaríamos hablando de heridas por arma cortopunzante. Si nos vamos arriba en esa subclasificación, las heridas por proyectil de arma de fuego, si son en la cara anterior, van a cirugía, excepto el cuadrante superior derecho, que pues dependiendo de la evaluación general podrían ir a una tomografía. Si no, irían a la parotomía, pero por eso es que la línea está punteada, porque tendríamos la opción en el cuadrante superior derecho llevar el paciente a tomografía. Si no tengo tomografía, iría a la parotomía. Y las lesiones que son en región abdominal por proyectil de arma de fuego, que son tangenciales, que son en la región lateral, en los flancos o en la región posterior, esos pacientes primero deben ir a una tomografía. Ojo, estamos hablando de pacientes que están hemodinámicamente estables. Luego pasamos a ese paciente estable y nos vamos al cuadro, la subclasificación de abajo, que son por heridas de arma cortopunzante. Los pacientes con herida por arma cortopunzante, y nos vamos al cuadrito de arriba, si es en la espalda o es en el flanco, irían a una tomografía. Pero si la herida es en la región anterior, lo ideal sería hacer una exploración de la herida, es decir, con anestesia local, anestesiamos la zona donde está la herida, introducimos el dedo, si hay que ampliar la herida en piel, se amplía la herida en piel, y con el dedo palpamos si hay una pérdida de la integridad de la aponeurosis, es decir, si hay lesión de la aponeurosis o no. Si la aponeurosis no está lesionada, podemos definir que el paciente no tiene un trauma penetrante. De todas formas, a las 6 horas hacemos una reexploración de la herida. Si sigue siendo una exploración negativa, es decir, la aponeurosis está normal, dejamos al paciente en observación y dependiendo del resto de evaluaciones clínicas, este paciente se le podría dar de alta. Pero el paciente que tiene una exploración positiva, o sea, hay una alteración en la aponeurosis o según otros cirujanos en el peritoneo, si está estable, yo podría hacerle una tomografía o una laparoscopia diagnóstica y con estas determinar si hay que continuar a la cirugía. Por último, tendríamos el trauma toracoabdominal y en el trauma toracoabdominal realmente sabemos que nosotros tenemos, como en esta zona tenemos órganos torácicos y órganos abdominales, nosotros debemos aplicar ambos flujogramas. O sea, ese paciente que tiene una lesión en región toracoabdominal
debo aplicarle mi protocolo de tórax, que lo más básico sería la radiografía de tórax, y mi protocolo de abdomen, como lo vieron en las dos diapositivas anteriores. Entonces, vamos a subclasificar estos teniendo en cuenta que en el trauma toracoabdominal lo más importante, bueno, fuera de las lesiones de los órganos de cada cavidad, es si el diafragma está lesionado o no está lesionado. Eso en el lado izquierdo yo siempre debo evaluar el diafragma, siempre debo ver el diafragma. Mientras que del lado derecho está la opción de no verlo porque el hígado, ese órgano sólido a nivel abdominal, me va a cubrir cualquier lesión diafragmática y por lo tanto las asas intestinales o los órganos intraabdominales no van a subir a la región torácica, que ese es el problema que tenemos del lado izquierdo. Como no hay un órgano que bloquee el paso de los intestinos hacia la cavidad torácica, generando una hernia diafragmática que tiene alta morbimortalidad. Entonces, en conclusión, del lado derecho en la región toracoabdominal no es necesariamente que deba haber el diafragma, del lado izquierdo siempre debo ver el diafragma. Entonces, vamos al lado derecho. Puedo tener 4 casos, pacientes con tórax positivo. Cuando hablamos de tórax positivo, es un paciente que tiene pues un neumotórax mayor del 25, o sea, que tenga una indicación de toracostomía o que tenga un hemotórax, que le voy a hacer una toracostomía. Y abdomen negativo, que pues al hacer el protocolo de abdomen está normal, no tiene nada en abdomen. Este paciente tórax positivo, abdomen negativo, va a toracostomía cerrada, por ejemplo. El paciente que tiene tórax negativo, o sea, no tiene neumotórax ni hemotórax, o sea, no tiene lesión en tórax de ningún órgano torácico, pero tiene lesión de órganos intraabdominales, va a una laparotomía. En el tercer caso sería tórax positivo con abdomen positivo, le hago toracostomía cerrada y luego le hago la laparotomía. Y el último caso sería tórax negativo y abdomen negativo. Ese paciente va a observación porque recuerden que del lado derecho no necesariamente debo revisar el diafragma. Ahora, pacientes con lesión toracoabdominal del lado izquierdo, pues ahí sí siempre debo ver el diafragma y entonces tenemos el primer caso es un paciente con tórax positivo, abdomen negativo, es decir, yo no voy a entrar en el abdomen, no hay lesión intraabdominal, no voy a poder ver el diafragma desde el abdomen, entonces lo que hago es que al hacer la incisión para la toracostomía cerrada, paso un lente y verifico por toracoscopia si el diafragma está lesionado o no, y así realizar mi reparación, si la puedo hacer la hago por tórax o si no la hago por laparoscopia y dejo el tubo de tórax. Segundo caso sería el paciente con un tórax negativo, con un abdomen positivo, entonces solamente le hago la laparotomía y por medio de la laparotomía reviso el diafragma. Luego tendríamos el caso del paciente con tórax positivo y abdomen positivo. En este caso, voy a colocar mi tubo de tórax, le hago la toracostomía y a través de la laparotomía, dado que el abdomen está positivo, reviso el diafragma. Y pues hago la reparación de las lesiones intraabdominales que tenga. Y en el último caso, que es el paciente con tórax negativo y abdomen negativo, debo de todas formas verificar mi diafragma por medio de una laparoscopia diagnóstica.